¿Cómo están, chicos? Ahora, profesor Luis Alegría Silva. En esta instancia voy a aprovechar de darle algunas indicaciones de cómo desarrollar paso a paso un circuito mixto. Vale decir que vamos a contemplar el desarrollo de reducir el circuito a un circuito ideal y calcular todas sus magnitudes según la ley de Ohm. ¿Qué es un circuito mixto? El circuito mixto que vamos a utilizar el día de hoy es el que se está proyectando en pantalla y traten o hagan el intento de anotar valores claves como valores resistivos y potencia, ¿cierto? O capacidad de la fuente en voltaje. Bien. Ahora, para dar inicio, ¿cierto? A esta sesión educativa, detallar qué es lo que se necesita el día de hoy. Primeramente una calculadora, un cuaderno y un lápiz o bien un laptop. Lo que vamos a calcular va a ser, vamos a reducir nuestro circuito a un circuito ideal. Un circuito ideal corresponde a un circuito de tipo serie con un solo semiconductor que maneja los valores de resistencia, intensidad y voltaje totales del circuito. Asociación de resistores o resistencia equivalente a través del proceso de la reducción de circuito si es que estos están en disposición de serie o paralelo. Aplicación de ley de Ohm, cálculo de voltaje, intensidad y resistencia según así lo indica la misma ley de Ohm. Perfecto. Con esto podemos continuar. Para comenzar, nuestro primer paso. Si bien recordamos, este circuito tiene una diferencia con el circuito que mostré al inicio. En el costado derecho dice R equivalente 1. Esa resistencia equivalente equivale a la resistencia número 7, número 8 y número 9 sumadas en una disposición serie. La resistencia en disposición serie solo deben sumarse de manera algebraica y su resultado va a corresponder al valor resistivo de la resistencia equivalente, que en este caso los valores serían 0,99, 4,7 y 3,3 kilo ohm. Vamos a unificar un valor en común, ¿cierto? Una unidad de medida en común para todos los valores resistivos, que en este caso será kilo ohm. La sumatoria da por resultado 8,99 kilo ohm. Perfecto. Tenemos el valor de la primera resistencia equivalentes. Nuevamente el circuito tiene una diferencia. Ahora, en el costado superior, podemos identificar que aparece una resistencia equivalente 2. Esta resistencia equivalente equivale a la sumatoria de R4, R5 y R6 en una disposición de paralelo. Para sumatoria o asociación de resistencia en paralelo se debe respetar la fórmula correspondiente. En este caso los valores, ¿cierto?, a asociar son 0,5 cada valor, ¿cierto?, de resistencia, que en este caso son 3 y nos da como resultado de resistencia equivalente de tipo paralelo el valor de 0,05 kilo ohm. Perfecto. Paso número 3. Nuevamente podemos notar una diferencia en el costado inferior, donde aparece ahora la resistencia equivalente 3. La resistencia equivalente 3 equivale a la sumatoria de R10 y R11 en la disposición de
paralelo. Respetando la fórmula de paralelo, los valores que comprenden esta resistencia son 0,099 y 0,99 kΩ. El valor final de la resistencia equivalente corresponde a 0,09 kΩ. Siguiente paso. En esta oportunidad se ve más reducido el circuito y la resistencia equivalente 4 está compuesta por las tres resistencias equivalentes previamente señaladas sumadas en serie. Sus valores respectivos eran 8,99, 0,05 y 0,09 kΩ y da como resultado 9,13 kΩ. Quinto paso. Esta vez vemos reducido el último segmento en paralelo, ¿cierto? Original del circuito, que es sumado por R2 y R3, que equivalen a los valores de 0,22 y 0,9 kΩ, dan como resultado 0,18 kΩ. Paso número 6. Ahora podemos identificar que en el segmento central del circuito queda solo un resistor, ¿cierto?, con nombre de resistencia equivalente 6, que equivale a la resistencia equivalente 5 más la resistencia 1 sumados en serie. Su valor equivale a la sumatoria y su resultado es de 0,68 kΩ. Séptimo paso. En esta instancia, la resistencia equivalente 7 equivale a la sumatoria en disposición paralelo de la resistencia equivalente 6 más la resistencia equivalente 4. Esto da por resultado un valor de 0,63 kΩ. Último paso y finalmente nuestro circuito ideal. Tenemos nuestro valor de resistencia total, que la resistencia total a su vez equivale a la resistencia 12, resistencia 13 y resistencia equivalente 7 sumados en serie. Eso nos da como resultado un valor de 3,629 kΩ. Finalmente podemos proceder a lo que nos convoca, que es el cálculo de magnitudes en un circuito, a través, ¿cierto?, de lo que indica la ley de Ohm. Primero, tenemos nuestro valor total de resistencia del circuito, 3,629 kΩ. Segundo, tenemos un valor de voltaje total del circuito que equivale al voltaje de la fuente, 24 volts. Las fórmulas de la ley de Ohm disponen que dividiendo el voltaje por la resistencia podemos obtener la intensidad. La unidad de medida de la intensidad siempre va a ser inversamente proporcional a la unidad de medida de la resistencia. Por lo tanto, en este caso, como nuestra resistencia está en kilo, el resultado de nuestra intensidad va a ser miliamperes. Ahora, si tomamos conciencia, ¿cierto?, y recordamos un paso anterior, la resistencia total estaba compuesta por R12, R13 y resistencia equivalente 7. Esta sumatoria equivalía a una disposición de tipo serie, por lo tanto el valor de intensidad de 6,61 mA va a ser igual en todos estos elementos. Eso lo dispone la ley de Ohm, que en un circuito serie las intensidades son iguales y en un circuito paralelo los voltajes son iguales. Con dichas intensidades nosotros podemos calcular los voltajes respectivos para cada semiconductor y así se repetiría consiguiente a todos los demás semiconductores.
Finalmente, habiendo calculado, ¿cierto?, el valor de intensidad y voltaje de toda la resistencia equivalente, finalmente podemos concluir nuestro ejercicio considerando siempre y tomando como recomendación que una vez que terminamos de reducir nuestro circuito debemos partir por nuestros últimos equivalentes hacia el principio de la resistencia. Como se fijan, empiezo con resistencia total, le sigo con resistencia equivalente 7 y finalmente la R1, que es la resistencia número 1. Perfecto, chicos. Les haya ayudado a aclarar algunas dudas acerca de cómo resolver o cómo afrontar circuitos de tipo mixto. Si tienen duda, me pueden escribir, me dejan su correo y yo les envío las respuestas tan pronto como pueda. Gracias por la atención, que tengan buen día.